felicitaciones siempre por ese emprendimiento y te escuchamos con gusto. Bueno, buenos días a todos. Primero, no es mi simposio sin la ayuda del ICBA como institución que ha apoyado mucho para el desarrollo de esta técnica nueva en las oclusiones totales, que como ustedes saben son aquellas pacientes que presentan una arteria ocluida 100% con TIMI 0 por más de 3 meses y por ahí son pacientes cuya prevalencia no es baja, es un promedio de 18% en pacientes que no tienen cirugía y pueden llegar hasta un 50% o más en pacientes con cirugía previa, y donde hoy por hoy cuando vemos a estos pacientes que nos llegan a nuestro laboratorio de hemodinamia y uno ve la oclusión total o CTO, Chronic Total Occlusion, uno dice, esto es un predictor de que, bueno, lo vamos a mandar a cirugía pues no la puedo abrir, o esta CTO tiene buen bypass natural, entonces con tratamiento médico va a funcionar, o simplemente lo dejamos con remedios. Pero hay en el VA CARD Program sobre más de 110.000 estudios diagnósticos por coronografía, se detectaron 30.000 oclusiones totales y de esas 65% fueron excluidas para tratamiento en pacientes sintomáticos o con isquemia miocárdica importante o moderada o severa. Y uno se pone a plantear sobre esto que les decía. No, pero el paciente tiene buena circulación colateral. Entonces, la diferencia principal entre una CTO y una lesión crítica o severa es la presencia de circulación colateral. Pero todavía se cree que una buena circulación colateral protege de la isquemia al territorio en riesgo de la oclusión total, pero eso no es así en la mayoría de las partes de los casos, dado que, como se muestran en diversos estudios, pacientes estudiados con oclusiones totales y con flujo de reserva coronaria tienen un flujo de reserva coronaria menor o igual a 0,8, que es un flujo donde dicen esta circulación colateral no te alcanza y habría que dar más allá, esto es con tratamiento médico óptimo, ¿no? Entonces, uno se plantea, ¿cuáles son las 5 razones en las cuales uno quisiera recanalizar, mejorar esta oclusión total crónica? Uno sería mejorar la angina o el síntoma. No solamente estos pacientes tienen angina. Si uno los interroga bien, pueden tener disnea, agitación, como equivalente anginoso. Otros son pacientes que vienen con isquemia en los estudios complementarios funcionales y que pueden ser de grado leve, moderado, severo, y veremos después. Otro es si yo les podría mejorar la función ventricular de estos pacientes o poder mejorar, cuando uno le abre la arteria, posibles eventos futuros. Y bueno, potencialmente uno dice, bueno, yo les podría mejorar la mortalidad de estos grupos de pacientes. Entonces, en cuanto a la angina, ya está demostrado que los pacientes con tratamiento médico óptimo, a los cuales uno les puede abrir la arteria, mejoran la angina. En cuanto al estudios o su análisis del estudio del COURAGE sobre estudios de perfusión miocárdica y donde evalúan la frecuencia de mortalidad según el grado de isquemia, uno dice isquemia moderada o severa tiene más mortalidad. Entonces sería un grupo de pacientes a los cuales CTO con isquemia moderada o severa uno tendría que tratar. Y uno también ve que la reducción haciendo angioplastia de la isquemia moderada severa es significativa con la angioplastia en las oclusiones totales crónicas. Y uno después dice, con la revascularización, con angioplastia en las oclusiones totales, la mortalidad no aumenta. O sea, uno ya sabe que son procedimientos complejos, pero en manos y en grupos entrenados es un grupo seguro y eficaz con baja tasa de complicaciones. Incluso en los pacientes con isquemia severa pueden reducir la mortalidad. ¿Dónde está la mortalidad en estos pacientes? Ya sabemos que la mortalidad, paciente con CTO o paciente sin CTO, se mueren más. Eso ya lo sabemos. Incluso los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, la presencia de una oclusión total crónica en un paciente con insuficiencia cardíaca, se mueren más. Lo mismo en los pacientes con infarto agudo de miocardio. El paciente que viene con un infarto y tiene una CTO en el vaso no culpable del infarto, también se muere más en relación a un paciente con infarto que no tiene una CTO. Y ya se sabe que hay una mejoría clínica en cuanto a mejoría de su angina, disnea, falta de aire, hasta 3 años y más, ya se ha visto en los distintos estudios. Entonces, uno dice, ¿qué dicen los estudios clínicos?
Hay estudios que han comparado tratamiento médico versus angioplastia en la arteria culpable de la oclusión total. En este caso, el Decision, sobre 834 pacientes randomizaron a tratamiento médico o angioplastia, pero la verdad que es un estudio que tardó mucho para poder enrolar esta cantidad de pacientes, donde el crossover de tratamiento médico hacia angioplastia fue casi un 19%, lo mismo de angioplastia para el otro lado, y el seguimiento a largo plazo, hasta 3 años, fue muy bajo. Entonces uno dice, no hubo mejoría, obviamente, en el endpoint, muerte, infarto, stroke, tampoco hubo mejoría en su calidad de vida. ¿Pero esto fue real? ¿Estuvo bien diseñado? No, 7.3 pacientes por año por centro. Entonces uno dice, este estudio, ¿tuvo una población seleccionada? Seguramente. No, la verdad que no lo tomo en cuenta, y cuando yo pienso en una CTO no pienso en este estudio si yo voy a beneficiar a un paciente haciendo una angioplastia en CTO. El EURO-CTO Trial sí demostró una mejoría en cuanto a reducción de angina, a mejoría de su calidad de vida y a mejoría de la limitación física que tienen estos pacientes. Y ahora mostraron en el TCT incluso a 36 meses, ¿no? Menor revascularización en el vaso tratado a los pacientes que tuvieron angioplastia en el vaso de CTO. Las guías del 2019 de la europea dicen, ¿cómo hago la revascularización y el análisis de estos pacientes? Entonces dicen, ¿el paciente tiene síntomas o no tiene síntomas? Si tuviera síntomas y el paciente tiene angina, disnea o falta de aire, bueno, ¿tiene múltiples vasos, sí o no? Si no tiene múltiples vasos, revascularicemos la CTO. Si tiene múltiples vasos, hagamos la evaluación de los otros vasos también con flujo de reserva coronaria menor o igual a 0,8 o con IFR menor o igual a 0,89. Y obviamente tratar la CTO. En el caso que el paciente no tuviera síntomas claros, obviamente que si uno tuviera una angiografía con una lesión severa o con un flujo de reserva menor o igual a 0,8 o con una mala función ventricular menor o igual a 35, también revascularicémoslos. ¿Cómo hacemos hoy por hoy el abordaje de las oclusiones totales? No es el abordaje previo que se hacían hace años atrás. Hoy por hoy ya es un abordaje híbrido. ¿Qué quiere decir esto? Inyectando por doble acceso, uno inyectando desde la arteria que le va a dar la circulación colateral y otro inyectando desde la arteria que tiene la oclusión total. Acá vemos, por ejemplo, el paciente punzado desde la muñeca y desde una ingle. Vemos la oclusión total, también evaluamos bien la angiografía de la oclusión total, la estrategia 1, la circulación colateral famoso que supuestamente con eso alcanza. Y este caso lo quiero poner porque este es un paciente mío que quiero mucho, 72 años, hipertenso, dislipémico, y que me vino a la consulta y me dijo, Lucio, me agito, vida real. Le digo, bueno, tenés una oclusión total, esto no sos diabético, esto tiene una buena indicación, puede ser angioplastía, puede ser cirugía. Le digo, pero me dice, ¿me vas a poder mejorar la calidad de vida? Le digo, obviamente yo creo que esta arteria te va a mejorar tu sintomatología. Me dice, pero yo no te voy a mejorar tu mortalidad. Me dice, pero Lucio, estoy muerto en vida. ¿Qué quiso decir? Me dice, yo no puedo tener relaciones sexuales con mi mujer, no puedo sacar al perro a dar una vuelta, no puedo jugar al tenis. Entonces le digo, bueno, vamos a intentarlo. Le digo, bueno, están estas dos opciones. Bueno, quiero hacer angioplastia en este caso. Le hicimos angioplastia. Pongo a contar esto porque él me dijo después de la angioplastia, Lucio, yo estaba muerto en vida. A pesar que la angioplastia en la CTO dice no reduce mortalidad, este paciente a 9 meses tiene una perfusión normal, asintomático. ¿Qué pasa con los registros? Los registros vida real, no estudios, como mostrábamos recién. Hay registros en el mundo donde muestran un éxito arriba de un 85% con bajas complicaciones. Y en base a eso y a nosotros estar entrenados en una técnica y en un programa de oclusiones totales o CTO desde el ICVA, empezamos a hacer a nivel de Latinoamérica un registro internacional liderado por Alex Cuadros desde Brasil, con una base de datos donde incluimos online todos los pacientes prospectivamente que hacemos oclusiones totales con angioplastia en nuestro centro, y donde hoy por hoy, al viernes pasado, teníamos 1.618 pacientes,
donde fíjense que Brasil es el país que tiene más cantidad de centros, incluyendo Argentina 274, pero somos nosotros solos, el ICVA, como top enroller en toda Latinoamérica, con 272 casos prospectivos. No contamos todos los retrospectivos que ya teníamos. Y fíjense la indicación, angina para el control de angina o angina más isquemia. Eso era la mayoría de los pacientes. También teníamos isquemia silente, moderada o severa, ¿sí? Estas son las distintas técnicas que hemos usado, sobre todo la técnica anterograda, pero acá lo importante es que hemos tenido un éxito importante, 84%, y que a medida que hemos empezado el programa hemos mejorado, estos son datos nuestros, hasta tener un 88% de éxito, con una incidencia de eventos clínicos o de complicaciones bajo para estos procedimientos. O sea, ¿es un procedimiento complejo? Sí, pero es un procedimiento factible, con un éxito alto y bajas complicaciones. Después de esto nos llegó la invitación de gente muy experta en el mundo, como Manus Brilakis y otros expertos, donde nos han invitado al ICVA, a mí, a Pablo Lamelas, como parte del grupo del ICVA de CTO, para participar en el consenso mundial de angioplastia en las oclusiones totales, lo cual se publica en el Circulation de este año. En conclusión, los pacientes con CTO son un escenario frecuente, de 18 a 50% dentro de la cardiopatía isquémica. La angioplastia es un procedimiento complejo, pero es seguro, con una alta tasa de éxito y bajas complicaciones. El abordaje tiene que ser integral y su posterior tratamiento con angioplastia permite obtener grandes beneficios en términos de reducción de sintomatología, angina, disnea, falta de aire, mejor calidad de vida y reducción del monto isquémico. Así que los esperamos si les interesa el tema. El 20-21 de abril 2020 para el tercer ICVA LATAM CTO. Es un meeting que lo hacemos para seguir mejorando y seguir mostrando y trabajando y aprendiendo en esta técnica nueva. Muchas gracias.